Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Les damos una calurosa bienvenida a su iglesia cristiana carismática cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Vamos a orar. Amado Señor, Padre bueno, gracias por este precioso día que nos regala, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, ver el sol nuevamente. Gracias, Padre, por el pan de cada día. Gracias por todos nuestros seres amados. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de reunirnos, Padre, para escuchar tu palabra, Señor, para meditar en ella y para obedecerla. Gracias, Padre Celestial. Este tiempo te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya casi que terminando nuestro año, ya tenemos una visión para el 2022 que vale la pena que antes de entrar en el tema que Dios puso en nuestro corazón para hoy, pues hablemos un poco del 2022, el año de la esperanza. Y está basado precisamente en un versículo que nos habla de la fuente de la esperanza. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Dos frases, dos palabras, perdón, dos oraciones. Fuente de esperanza y esperanza segura. La fuente de toda esperanza nuestra es Dios. Podemos tener esperanza en una persona, en un gobernante, en nuestras capacidades, pero esa esperanza no es segura. No estoy diciendo que no exista, sí, claro que uno tiene la esperanza de que uno sea capaz, que cierta persona cumpla. A lo que voy es que la esperanza segura solo nos la puede proporcionar el Señor. Y el Señor, la esperanza más segura que nos ofrece a través del sacrificio perfecto de Jesús es la resurrección y la vida eterna en su presencia. De eso tenemos que estar completamente seguros. O sea, si usted necesita algo a qué aferrarse en esta vida, seguro, seguro, es que Jesús dio la vida por usted y que cuando Jesús dijo que íbamos a resucitar con él, así va a ser, y que cuando Jesús dijo que regresaría por su iglesia, así va a ser. De eso no hay duda. Claro, tenemos la esperanza de que el Señor nos sane, tenemos la esperanza de que el Señor nos dé un trabajo, a los solteros que les dé una esposa. Es decir, en Dios depositamos todas nuestras esperanzas. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de esperanza. Cuando dice aquí el apóstol Pablo en esta hermosa frase, cuando dice, ¿por qué está orando él? Dice, le pido a Dios que los llene de alegría y paz. ¿Por qué? Porque la alegría y paz que proporciona Dios nos llena de esperanza, porque la alegría o el gozo que ofrece Dios es independiente de las cosas que estemos pasando. Recordemos que el apóstol Pablo hablaba del gozo en Filipenses estando preso. Y Jesús también dijo que la paz que Él ofrece es diferente a la paz del mundo. ¿Por qué? Porque es una paz interior, una paz firme. Entonces sí vale la pena que nosotros estemos poniendo nuestra esperanza del próximo año en el Señor, porque no sabemos qué nos depare, no sabemos qué va a pasar más con el COVID, no sabemos qué va a pasar con el futuro presidente de nuestra república, no sabemos qué va a pasar a nivel mundial respecto a que comience la persecución a la iglesia o que se aumente. ¿Qué sabemos? Pero sí sabemos es que pase lo que pase, el gozo y la paz para nosotros depende de Dios y no de circunstancias. Así es. Ninguno de nosotros planea sufrir, nadie planea sufrir. Pero Jesús dijo, van a sufrir, pero confíen en mí, tengan su esperanza en mí. Y entonces la vida es un transcurrir. Podríamos decir que cada día es como un granito de arena en ese reloj, que va pasando y, ¿saben? No regresa. El tiempo que pasa no regresa. Por supuesto, en el funcionamiento del reloj, una vez se agote la arena, la parte superior, pues se gira y empieza otro conteo. Pero yo sí quiero que miremos nuestra vida como un grano, como un reloj de arena, donde va pasando cada día. Y la Biblia nos ha enseñado que hay momentos difíciles. Mire, en este mismo instante, familias están felices porque llegó la noticia de que llegó un bebé.
Ya llegó, ¿y qué era? Niño, ay no, súper. Y hay gozo y hay felicidad. Y a pocas cuadras, o tal vez en la misma cuadra, en el mismo bloque, hay una familia que está recibiendo una llamada terrible que su papá, su mamá, su ser querido falleció. Esta es la vida. Unos ríen, otros lloran. Muchas canciones declaran eso, mientras unos van, otros vienen. Para muchos, este año pudo haber sido, pues, en medio de todo lo que vivimos, un buen año. Para otros no, otros quieren que se acabe. Para algunos que llegue diciembre les produce alegría, para otros les produce tristeza y otros dicen que les es indiferente. Bueno, es que Esa es la esa vida. es la vida. Y Ujú. el Señor es nuestra esperanza, pase lo que pase. Es que ahí es donde tenemos que mirar. El Señor es nuestra esperanza independientemente del grano de arena en que estemos en el momento. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 4. Recordemos que Eclesiastés es escrito por el hombre más sabio del Antiguo Testamento, Salomón, que tuvo la sabiduría que viene del cielo, pero desafortunadamente la aplicó para gobernar, para ejercer a lo que Dios lo había llamado, pero su vida personal no. Sin embargo, él en algún momento de su vida empezó a hacer una serie de razonamientos, entre ellos estos dos que están en el versículo 1 y en el versículo 4 de Eclesiastés 3. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Hay una temporada para todo, vamos, que nosotros hablábamos eso, ¿no? Respecto al clima, Sí, que hay días en que uno se levanta y ve ese cielo azul, azul, radiante, que uno dice, gracias, Señor. Y otros días que uno abre los ojos y, pero ¿por qué está tan oscuro si ya son las 6? está gris Y el está día. gris y empieza a gotear. Hay temporada para todo. Imagínense, no sé si vieron un artículo, hace 2 días empezó la oscuridad en varias ciudades que quedan al norte de nuestro planeta y no van a ver el sol sino hasta marzo. Van a estar de noche 4 meses, hágame el favor, o 3 meses. Entonces, para ellos, una temporada de luz es para nosotros 3 meses. Hágame el favor. Entonces, hay una temporada para todo, dice aquí el sabio, dice la palabra de Dios. Y hay un tiempo para cada actividad. Por eso es tan importante tener prioridades, porque hay tiempo para trabajar, hay tiempo para dormir, hay tiempo para comer, hay tiempo para hacer deporte, hay tiempo para la palabra de Dios, hay tiempo para la familia. El problema es cuando desordenamos esto. Pero Ujú. dice aquí que hay un tiempo para cada actividad. Y en el versículo 4 pues leemos lo que yo decía ahorita. Hay un tiempo para llorar, quienes tienen que enfrentar la muerte de un ser querido, por ejemplo, y hay un tiempo para reír, quienes celebran la llegada de un bebé a la familia. Hay un tiempo para llorar, quienes son despedidos de una empresa porque llegó el fin de año, y hay un tiempo para reír para quienes les dicen, a partir de enero usted va a ser parte de nuestra compañía. O sea, hay un tiempo. Y algunos de nosotros hemos tenido temporadas muy largas de llorar y temporadas muy largas de reír. O sea, eso tampoco es tan reloj, ¿no? Tan un día sí y un día no. Ustedes lo saben, lo han vivido, tal vez lo están pasando. Muchas veces nosotros, teniendo tiempo para reír, tomamos malas decisiones y nosotros mismos nos desembocamos a tiempo de llorar cuando tomamos actitudes o decisiones bajo nuestras emociones. Y teniendo un buen trabajo, renunciamos. Teniendo un buen amigo, le fallamos y perdemos la amistad. Nos alejamos de Dios. Es una decisión. Y entonces dice ahí, al final, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, para danzar, para celebrar. Es importante que nosotros entendamos que como seres humanos nos parece que los tiempos de reír y los tiempos de bailar o de celebrar son más cortos. Normalmente en nuestra mente guardamos más los tiempos tristes y estamos recordando más lo que nos causa dolor. Puede que no sea en todos los casos, pero revise su vida, porque a veces, miremos, estos 20 meses, de marzo de 2020 a la fecha, por supuesto que hubo momentos muy tristes,
momentos de temor, momentos de angustia, que no sabíamos qué iba a pasar, pero también hubo momentos de felicidad. Pero cuando pasen los años y Dios nos tiene con vida y nos pregunten, 2020, uy, no, 2020 fue terrible. Y no vamos a tener en cuenta los días de felicidad Ujú. en medio de tanta tristeza. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que mirar que la vida tuya, mía, la de nuestros enemigos, la de nuestros amigos, tiene momentos que son cuesta arriba, que son momentos difíciles, que muchas veces vamos a rodar después de haber avanzado, que vamos a recibir a veces derrumbes, que nos vamos a sentir en nuestras manos, pues basándome, ilustrándome en este escalador, nuestras manos también van a estar heridas. Hay momentos en que nos toca aferrarnos con las uñas. Hay momentos en que pensamos que ya no aguantamos más, que botamos la toalla. Y sobre todo, como en el caso de este caminante o escalador, cuando tenemos que subir solos, cuando sentimos que nos quedamos solos, que no sentimos la presencia de Dios, aunque Él esté ahí. Podemos estar rodeados de personas, pero nosotros mismos nos hemos encargado de aislarnos o de aislarlos. En fin, sé que muchos entienden de qué estoy hablando. Sí, son momentos en que pueden ser angustiantes. No vemos la salida, no vemos Cuando en el caso llegar, de esta sí, imagen uy, cuándo vamos a llegar. ¿Vamos a cruzar o ya hasta aquí llegué? Son momentos bien difíciles en nuestra vida, pero he ahí la importancia de estar guiados por el Espíritu de Dios y tener esa esperanza y saber que estamos de la mano de Dios, no estamos solos, así personas nos hayan abandonado, pero no estamos solos, estamos con el Señor. por supuesto que uno diría, ¿y por qué no para a descansar? Bueno, no sabemos por qué este hombre sigue caminando. Usted y yo hemos seguido, a pesar de circunstancias. No sé si recuerdan una enseñanza que el Señor nos mostraba que caer no es perder, quedarse ahí sí. Entonces, levántate y sigue. Por eso el Señor nos da muchas veces una palabra. Y Josué, capítulo 1 versículo 7 pues lo recordamos en esta parte, ¿no? En el versículo 7 cuando dice la Reina Valera, sé esforzado y valiente. Aquí en la nueva traducción dice, sé fuerte, o sea, esforzado por fuerza y valiente. ¿Y cuándo tiene uno que ser fuerte? Pues en los momentos en que siente que no da más. Es que ahí es donde dice la palabra en Reina Valera, esfuérzate. No, es que no puedo. Esfuérzate. No, es que ya no alcanzo. Esfuérzate. Porque mira, Dios nunca nos va a pedir que hagamos que Él sabe que sí podemos hacerlo. Si el Señor te pide que lo hagas, es porque Dios sabe que lo puedes hacer. Otra cosa que tú creas que no o que simplemente no quieras. Y ser valiente, ¿cuándo necesitamos ser valientes? Cuando tenemos temor. Por supuesto. Porque uno puede decir, no, yo soy valiente. Pues claro, porque no ha tenido que Enfrentar. enfrentar el temor. Entonces, es que ahí cuando uno enfrenta el temor, hay muchas escenas de películas en que están estos atrincherados ahí y está el héroe y está el otro soldado todo temblando y él le dice, vamos, vamos, dispara y él le dice, no, es que usted es muy valiente, es que usted no tiene miedo. ¿Y qué le dice el valiente? Yo tengo tanto miedo como usted, pero no me voy a dejar llevar del miedo. Por eso el Señor le dice a Josué que está recibiendo, imagínense, nada más ni nada menos que la misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y no iba en plan de guía de turismo, no, tenía que ser el que dirigía las batallas, el que tenía que, como dicen, ser responsable por toda una nación. Sé fuerte y muy valiente. El Señor te está pidiendo hoy a ti y me está pidiendo a mí que enfrentemos las situaciones difíciles siendo fuertes y valientes. Y si necesitamos esa fuerza y esa valentía, sentimos que nosotros no podemos, es cuando necesitamos esa voz de aliento, esa ayuda del hermano, del Que nos familiar, levanten las que manos. nos, sí, que nos levanten las manos, que nos apoyen en oración, que nos digan, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres valiente,
Se necesita muchas veces esa voz de aliento. Y si estamos solos como el alpinista, pues nosotros mismos, porque el Espíritu Santo, mira, tú lo sabes, es que todos lo hemos vivido. Cuando nos rendimos, cuando decimos, no tengo fuerza, Señor, dame nuevas fuerzas, el Señor nos las da. Así es. Señor, no soy capaz de dar un paso más, tengo miedo. Y el Señor te dice, Adelante. confía en mí, sigue. Te ha pasado. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo repito, cuando el Señor me dio esta visión del año de la esperanza, yo no sé qué va a pasar el año entrante. Yo no puedo decirles que tuve una visión y que vi un fuego que caía o que un río se desbordaba. No, yo no vi nada de eso. Yo sentí de parte del Señor que me dijo, confía en mí. Es el tiempo de confiar, de que tu esperanza esté en mí. Y ya di el testimonio. Eso fue en medio de una oración, clamándole al Señor sanidad por Carlos Alonso, nuestro director de alabanza. Ahí yo sentí que el Señor dijo, hay esperanza. Y yo te digo, nada garantiza que yo vaya a vivir el 2022 en todo el año. Nada lo garantiza. ¿Qué me garantiza el Señor? La esperanza de la resurrección. Pero yo le clamo porque me conceda larga vida y a mis seres queridos. ¿Por qué? Porque mi esperanza está en el Señor. No en que pase el COVID, no en que haya una reactivación económica, en que haya un avivamiento. No, mi esperanza no está en eso. Anhelo que pase el COVID, anhelo que este país salga adelante, anhelo por supuesto que haya un avivamiento, pero mi esperanza está en Cristo y eso es lo que te quiero transmitir hoy. Mi esperanza y la tuya deben estar centradas en la persona de Jesús. Que si mi esperanza en Él, dice la palabra, que si busco primero el reino de Dios y su justicia a Todo través lo de su... demás añadido Ahí será. mi esperanza está en Jesús, en la esencia. A eso nos llama la palabra del Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El siguiente versículo. Ten cuidado de obedecer. ¿Qué dice mi amor? Ten cuidado de obedecer Todas, todas las todas las instrucciones instrucciones que que Moisés Moisés te te dio. dio. Yo quiero que tú recibas esta palabra para ti, como la recibí para mí. Sé fuerte y muy valiente. Nos pide Dios que hagamos algo que podemos ser. Y que cuando ya sintamos que no, nos rindamos a Él. Pero que dice, cuidado, obedece las instrucciones que Moisés te dio. Y no es solo la ley, es todo lo que Moisés le dio de ejemplo. ¿Qué le dio de ejemplo? Que en los momentos de crisis, ¿a dónde iba Moisés? ¿A donde su suegro? No, su suegro le dio consejos, pero Moisés iba a Dios. Yo pienso que esa es una gran instrucción que Moisés le dio a Josué. ¿Por qué lo digo? Porque Josué después, cuando tuvo las crisis, fue al Señor a buscar la guía de Dios. ¿Y qué dice luego? No te desvíes. ¿De qué? De esas instrucciones ni a derecha ni a la izquierda, porque siempre vamos a encontrar atajos, a la derecha o a la izquierda. O sea, hay caminos que se ponen difíciles, como el que vimos del alpinista, y alguien nos puede decir, no, pero por aquí llega más rápido. No, si el Señor te dijo que había que coger ese camino, por eso mucho cuidado con las doctrinas que hablan de que todas las bendiciones te van a llegar si llevas plata al alfolí o si haces pactos o siembras y entonces Dios te va a responder. No, 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 no. Mire lo que dice. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio y no te dejes desviar ni a derecha ni a izquierda y entonces te irá bien En en todo todo lo lo que que hagas. hagas. Y ese te irá bien no está diciendo y no vas a tener problemas. No, vas a tener problemas, pero vas a salir Adelante. adelante. Que vas a perder seres queridos, Dios te va a dar la fuerza para vivir sin ellos. Que vas a tener de pronto una enfermedad, el Señor te va a sanar. Y si llegó el momento de partir, pues vamos a estar en la presencia de Dios. Es decir, este versículo, dejemos de centrarnos en la parte amarilla. Entonces tendrás éxito en todo lo que emprendas, dice la otra versión. No, hay que mirar las condiciones para este entonces, para que ese entonces se haga realidad. Entonces, yo quiero que analicemos un poquito que la vida a veces va a ser de para arriba.
Muy que difícil. la vida es adversa, que la vida va a tener tantos momentos de felicidad como momentos de tristeza. Y ya dije, nos marcan más los momentos de tristeza, de prueba, de que personas nos fallaron, de que hay un diagnóstico que nos aterra, que cuando veíamos como la luz al final del túnel hubo otro problema, que nos dijeron que ya, que ahora iba a pasar el COVID y entonces ahora hablan de otra vez contagios, que me habían dicho que ya yo había pasado todos los filtros para que me saliera ese trabajo y ahora me dicen que ya hay otra persona. No sé qué aguaceros te ha venido a ti en la vida. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cuando la vida se hace Difícil. Días grises. días de dolor, de temor. Yo me acuerdo en abril del 2020, cuando había ese temor de que hasta por el aire nos podía llegar este virus, que guantes, porque después nos dijeron que los guantes no eran necesarios, que todo lo que llegaba de la calle uno era con ese pánico. Fue difícil, pero sabes, a la hora de la verdad fue como una aventura. Mira, aquí estamos. Por supuesto, muchos partieron y por años hablaremos de esto. Pero preguntémonos cuántos partieron a la presencia de Dios y cuántos partieron a la muerte eterna. Y ahí es donde deberíamos de preocuparnos. ¿Qué vamos a hacer antes de una próxima pandemia o de cualquier momento así de que personas tengan que partir sin Cristo? Y aquí es donde tenemos que enfocarnos en el día de hoy. Cuando la vida se hace difícil, ¿qué? Pues bueno, tormentas inevitables. Por estos días, nuestra Ibagué y muchas partes de nuestro país han tenido que enfrentar tragedias a causa del invierno y temores que yo he confesado mi temor inmenso a los truenos, a los rayos. Pero mira a este hombre, ¿y qué nos muestra? Uno diría, no, pero tan imprudente. No, aquí está ilustrando que, como dice una alabanza y como dice la palabra, el Señor nos da la paz aún en medio De la de la tormenta. tormenta. Porque tormentas van a haber. Tal vez estás pasando por una, tal vez en este momento estás en un tiempo de sol, pues para ilustrar el ambiente a nuestro alrededor. Pero yo tengo que descansar en el Señor, porque tormentas van a haber siempre, rayos van a haber siempre. Mira, momentos tan difíciles que pueden estar viviendo en este momento personas con ese dictamen médico tan cruel, tan de pronto real, pero es duro, Duro. duro para la persona que le han dado ese resultado. Esos son los momentos de esa tormenta, de ese sufrimiento, de no saber qué va a pasar, esa agonía. Son esos días tan grises, pero el Señor está con nosotros y Él nos dice que seamos fuertes y valientes y coloquemos nuestra esperanza en el Señor. Al tener esa esperanza puesta en Él podemos ver cómo también brilla el sol. Si uno hace como una lista, yo le invito a que lo haga en el Antiguo Testamento, y bueno, pues en el Nuevo también, pero tómese el trabajo del Antiguo Testamento y mire los personajes a los que el Señor llamó a ser patriarcas, a ser líderes, profetas, ¿cómo fueron sus días realmente? Porque uno tiene como una claridad de que Job, uy, no, Job como le tocó de duro. ¿Tú crees que la vida de David fue suave? ¿Que la vida de Jacob fue suave? Ujú. ¿Que no tuvo momentos terribles de tristeza, de dolor? No, es que, pues cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte y con la muerte entró el dolor y los problemas. Daniel, uno diría, ah, no, es que este chino como él sí creía en Dios y como él se resistió a la cultura de Babilonia, no, ese pelado sí, muy chévere ser como Daniel. Bueno, en un momento dado, ¿qué le dice el Señor a, a los amigos de Daniel, a los que estaban pasando momentos tan difíciles? No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. No, que tengas paz, ánimo y fuerza.
¿Por qué está esta palabra aquí para nosotros hoy? ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que tenemos que enfrentar, los momentos tan adversos, tan a veces eh, de persecución, de muerte. Mira, mira la inseguridad hoy. Bueno, siempre la ha habido en nuestro país, pero se ha acentuado. Todos los días leemos. En Bogotá están lanzándole ácido a la gente a la cara para robarla. Imagínate, hay temor a veces de salir a la calle. Hay sectores por los que no quisiéramos pasar. Y bueno, el Señor nos llama a ser prudentes, porque si yo siento que como que es de parte del Señor, no salga después de, de tal hora, no pase por ese lugar, escuchemos a Dios. Pero aquí en medio de esto, recordemos que esta gente fue llevada como cautiva pues estaban en un ambiente hostil, digámoslo, pues cómo no tener miedo. Entonces cuando ahí dice no tengan miedo, no está diciendo sea como Superman, no, está diciendo es que confiemos en el Señor. ¿Por qué? Porque para Dios somos valiosos. Y mira, allá atrás ofrecía paz y aquí también nos ofrece paz. Allá atrás nos pedía que fuéramos esforzados y valientes. Aquí nos piden ánimo y Y fuerza, fuerza. que ya vimos que ser esforzado es ser fuerte. Es decir, sacar fuerzas de donde no tenemos. ¿Y cómo las adquirimos? A través del Espíritu Santo, a través de la fe, de la confianza en el Señor. Hemos conocido personas con diagnósticos de cáncer avanzado y que les dicen que radioterapia, que quimioterapia, y van para adelante. Y saben que hay una realidad, pero también saben que hay una verdad, que la verdad está en el Señor y que el Señor es nuestro sanador y que nosotros nos iremos a su presencia cuando Él lo determine. Y hay personas a las cuales solamente que nos digan que nos van a hacer un examen para descartar el cáncer y ya nos estamos llenando de pánico. Entonces, wow, nuestra confianza, nuestra esperanza está en el Señor, aún en momentos tan adversos como nos ilustraba esa foto en blanco y negro de ese pajarito bajo la lluvia. Mira, esta palabra es para ti hoy. Si estás escuchando este mensaje, no tengas miedo. Ten confianza en el Señor. Somos preciosos para Dios y el Señor nos trae paz, nos da ánimo y nos da fuerza. Vamos para adelante. A veces sentimos que nuestras oraciones, como se dice, no pasan del techo. Y bueno, el apóstol Pedro nos dice a los casados que una de las razones por las que a veces nuestras oraciones no pasan del techo es porque no estamos tratando bien a nuestra esposa. Y bueno, eso es para que lo revisemos los esposos. Pero también en medio de esas circunstancias adversas sentimos que las oraciones no llegan. Por ejemplo, cruzando una enfermedad, cruzando un desierto, en medio de eh, una decepción amorosa, de alguien que reveló un secreto que yo le confié, cuando personas por las que nosotros, digamos, recomendábamos, nos hicieron quedar mal. En fin, cuando una persona que uno ama nos rechaza, nos señala como traidores sin haberlo hecho, producto de chismes, todos son momentos en que oramos y oramos y que no pasa nada. Y entonces sentimos que Dios no nos está escuchando. Y como dice la canción, el Señor está orando. Pues yo quiero mirar, si mi amor, ¿ibas a decir algo? Sí, que también, por ejemplo, en un embargo, uno ora que no me embarguen, que no me embarguen, pero resulta que a veces nosotros tomamos decisiones equivocadas y todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Entonces, ahí también. Por ejemplo, en el ejemplo que estás poniendo, por ejemplo, eh, pues es producto a veces de desobedecer a Dios. Porque un embargo es producto de un crédito que uno no pudo pagar y que Ujú. Dios nos guarde, porque yo no estoy juzgando a nadie, estoy diciendo es que el Señor nos ha venido hablando mucho de finanzas últimamente. Es un tiempo, veíamos en la enseñanza pasada que es un tiempo de riesgo y que hay que ser muy prudentes. Y pues a uno le dicen, no, que empieza a pagar el otro año, sí, pero hay que pagar. Y se van a juntar ese crédito que le están ofreciendo a uno con los gastos de esa época.
y entonces ahí vienen los ayes. Pero bueno, nos devolvemos en tema, pero mira, Daniel capítulo 10, versículo 12, volvemos a Daniel, dice, Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. ¿cuándo le llegó la oración a Dios? Desde el primer día. Desde el primer día. Entonces, mira, aquí yo quiero, y esto no es autosugestión, es que si está en la palabra de Dios, dicen Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y por supuesto la palabra de Dios es vigente ayer, hoy y por siempre. Entonces yo quiero que en este momento cambies ahí Daniel por tu nombre. Entonces yo diría, entonces dijo, no tengas miedo, Pedro, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición, fíjate que no dice oración, tu petición fue escuchada en el cielo. Mira, cuando nosotros clamamos al Señor llenos de temor, contrario a lo que uno pensaría que nos va a regañar porque Él nos ha dicho que no temamos, Él nos va a dar el valor para seguir adelante. Pero ¿qué se necesita? Mira, humillarte. ¿Qué es humillarme delante del Señor? Reconocer mi necesidad que tengo de Él. Señor, yo sola no puedo. Necesito de ti, Padre Celestial. ¿Cómo dirías tú la oración entonces, mi vida? Ay, yo diría, Señor Dios, ayúdame, Padre Celestial. Vengo ante ti, Señor, a colocar mi petición. Y si es posible, me pongo de rodillas delante de ti, Señor. Aquí estoy, me humillo ante ti. Escucha mi oración, escucha mi clamor. Mi necesidad es Y esta. el Señor te contesta, no tengas miedo, Connie. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada. Yo quiero que analicemos esta Ujú. promesa que está aquí, no solo para Daniel, sino para ti y para mí. Dice para recibir entendimiento, no para recibir respuesta a lo que estoy pidiendo. Entendimiento. Es la sabiduría. ¿Para qué? Para que enfrentemos las situaciones con sabiduría. Porque mira, la peor decisión que uno puede tomar es bajo la presión del miedo o de la alegría, de la tristeza, del gozo. Es con la sabiduría que viene del cielo. Entonces, por eso es tan importante orar todos los días y por todo. Ahora, yo no puedo orar, Señor, se me cayó el billete de 50, ¿me agacho o no? Señor, muéstrame. No, no, no. Y perdóneme, estoy exagerando, porque también el Señor nos dio el libre albedrío y nos dio el Espíritu Santo. Pero hay momentos en que tú, cuando te llenes de temor, de miedo, de incertidumbre, ¿qué dice? Orar al Señor para pedirle sabiduría y reconocer delante de Él que le necesitamos. Mira, cuando nosotros pedimos entendimiento, estamos orando y estamos pidiendo entendimiento. Entonces vamos a entender, vamos a tener la claridad que si las cosas no se dieron, es de parte de Dios. Voy a tener esa paz, esa tranquilidad de saber que Dios me ha dado una respuesta. No me convenía hacer ese negocio, no me convenía endeudarme. O sea, Dios es el Padre amoroso y quiere lo mejor para nosotros. Entonces Él nos va a dar esa claridad y no me voy a desesperar porque tengo claro, porque el Señor ya me dio el entendimiento de que no era el momento para eso. Y no solo de negocios, aún en los momentos de tristeza. Necesito entender, Señor, por qué te llevaste a fulano de tal siendo tan joven. O por qué, Señor, estoy pasando por esta enfermedad. Porque se nos ha dicho, ¿no? Que no tenemos que orarle a Dios por qué, sino para qué. Pero hay momentos en que necesitamos el entendimiento para seguir adelante. Mira, hay situaciones en las que tenemos que obedecer a Dios. Josué, cuando entró allá, iba a tomar Jericó, Dios le dio unas instrucciones locas para cualquier ser humano, para cualquier guerrero que supiera de estrategia, de tomarse una ciudad. Imagínate, 7 vueltas en silencio. Apaguen los celulares, apaguen todo. No, no, no. Son órdenes de Dios, en las cuales no hay que discutir y no hay que, para recibir entendimiento. Pero cuando yo tengo miedo, yo sí debo orarle al Señor para que me dé la sabiduría de enfrentar el miedo o de hacerle caso al miedo, porque a veces Ujú. sentimos temor frente a cosas
porque Dios nos está diciendo, cuidado por ahí. Así es. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo, repito, para estos tiempos. No sabemos qué nos depara. Dios quiera que lo peor ya haya pasado, pero también sabemos que la palabra de Dios dice que vienen tiempos difíciles para la iglesia y para el mundo. Salmo 27:14. Dios nos está hablando en cuanto al futuro. La incertidumbre de lo que va a pasar nos llena de temor. Y el Salmo 27, ¿qué dice? Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Uno esperaría que esto lo hubiese escrito quien escribió Josué, pero resulta que no. El Señor usó a varios escritores inspirado por el Espíritu Santo para que nos llegara a nosotros un mensaje. Paciencia, valentía y esfuerzo. Paciencia, valentía y esfuerzo. Si no estabas anotando, escribe. El Señor pide de nosotros paciencia, valentía y esfuerzo. Y Jesús nos modeló eso. Y los profetas nos modelaron eso. El apóstol Pablo, cuando empezó a ser perseguido por seguir a Cristo, nos modeló paciencia, valentía y esfuerzo. Y aquí el salmista nos llama, casi que nos anima a que sepamos esperar en el Señor. Es que mira, lo peor que uno puede hacer es tratar de acelerar procesos en los que Dios ya determinó las cosas. Siempre se ha puesto, por ejemplo, el paso de hora, se me olvidó el nombre, antes de la mariposa, si uno le ayuda a la mariposa a salir del capullo ese, ¿qué va a pasar? Y entonces va a dañar todos los planes de Dios. Lo que les pasó a Abraham y Sara, que le quisieron ayudar a Dios y ahí quedó. Ismael, ahí está. Todo lo que ha pasado con la descendencia de Ismael, en fin, esperar con paciencia. Y yo sé, el temor nos vuelve impacientes, el temor nos vuelve cobardes y el temor nos quita todo esfuerzo. Por eso dice la palabra de Dios que el temor es echado fuera por el amor, porque Dios es amor y Dios echa fuera el temor. Y ser valientes y ser esforzados. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Dios hace la de él. Dios hace la de él, pero hay que caminar, hay que subir, hay que esforzarnos con paciencia. Miren esta meme que me llegó. No es bíblico, pero es real. Dice, el matrimonio es difícil. Oh, sí, sí, sí. El divorcio es difícil. Elige tu dificultad. La obesidad es difícil. Estar en forma es difícil. Elige tu dificultad. ¿Con qué dificultad quieres estar en la vida? ¿Estar endeudado? Oh, es difícil. Y sí que se ha hablado de eso en estos días. Ser estable financieramente, ¡ay, es difícil! Elige cuál es la dificultad que tú quieres enfrentar. Si deberle a este o al otro, o hacer el esfuerzo, privarte de cosas que no necesitas, elige la dificultad. Comunicarte es difícil. No comunicarte es difícil. Elige tu dificultad. Y miren, aquí es donde encontré sabiduría en esta última frase. La vida nunca será sencilla. Siempre será difícil. Pero cuando puedes elegir tus dificultades, elige sabiamente. Yo lo cambiaría. Frente a las dificultades de la vida, elige siempre hacer la voluntad de Dios. Porque la vida no es sencilla. A ver, ¿ustedes creen que para Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, la vida fue sencilla? Por supuesto que tuvo momentos de reír, la entrada a Jerusalén, cuando tuvo la oportunidad de resucitar a la niña, a Lázaro, los leprosos momentos muy hermosos, pero tuvo que enfrentar calumnias, persecución, humillación, tortura y por último la muerte. ¿Y qué decidió él una noche? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El gran consejo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Esfuérzate, pero no le está diciendo que con sus fuerzas nos herniamos.
No, en la gracia. ¿Qué es la gracia? El don que el Señor Dios Padre nos dio a través de su Hijo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Porque es que a veces pensamos que para estar en Cristo hay que ir al templo. Y ese es un pensamiento demasiado cerrado, demasiado religioso, religiosidad. Pensar que estar en Cristo es cargar una imagen que representa a Cristo o ir a un templo católico o a un templo evangélico. Eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo es hacer, o mejor, tratar de hacer mi vida como me lo enseñó Jesús, como espera Jesús. Cuando yo sigo los pasos de Jesús, ese esfuerzo, ¿recuerdan el yugo? Que cuando yo camino del lado del Señor, ese yugo se hace liviano. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Y aquí voy a hablar de un tema que de pronto incomoda a muchos. Tener contentamiento. Porque muchas de nuestras tristezas es a causa de querer cosas o personas que no tenemos. En lugar de disfrutar, como esta persona que Lo está que ahí, tenemos. lo que hay. Yo no sé si ella está en una finca, en un parque, pero se ve que está disfrutando. No sé cuántos kilómetros está la ciudad. No tengo ni idea. Es una ilustración que estoy usando. Pero ¿sabías tú que mucho de lo que tú tienes, otros lo envidian? Y que tú a veces sufres porque no tienes lo que tú les envidias a otros. Es increíble. Por eso, en medio de las tristezas, démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Por supuesto que lloramos a los seres queridos que ya no están con nosotros y los lloraremos y más en esta época, pero también démosle gracias a Dios por los que están alrededor. Y es más, démosle gracias a Dios que estamos todavía por aquí. Por eso vamos a la palabra de Dios donde dice Filipenses capítulo 4 versículos 12 y 13. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Dice aquí, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Y por supuesto aquí está hablando, sí, de tal vez de comida, de dinero, pero es que cuando uno sigue los pasos de Jesús, aprende a vivir en cualquier situación. Nadie quiere tener el estómago vacío. Pero a través de seguir a Jesús aprendemos a los momentos de escasez y sabemos esperar. Y esta parte que está aquí amarilla, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas, pues a veces has sido descontextualizado, porque en la Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces apropiamos esa palabra, esa promesa, para a veces hacer hasta ir en contra de la voluntad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el Señor no lo ha mandado a hacer eso. Entonces, fíjate el contexto aquí y lo traigo. ¿Por qué traigo este versículo cuando estamos hablando de cuando la vida se hace difícil? Porque muchas veces no disfrutamos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado o la situación que estamos viviendo y la vida se hace difícil por nuestra terquedad, por nuestra falta de gratitud hacia Dios y por nuestro egoísmo. Dice aquí el apóstol Pablo, hay días de llorar, días de reír, yo diría, de estómago vacío, hay días de pasar hambre y hay días de empacharse. Lo pondría yo en el idioma de quienes tenemos buen apetito. Yo creo que es importante que vayamos cerrando para pensar con este meme también. Ay, Dios. Cuando la vida da golpes bajos, Levántate. levántate y regresa con Dios. Cuando la vida te coloca en la posición más alta, arrodíllate y regresa con Dios. ¿Qué nos enseña esto del comienzo? En los días de reír, perdón, en los días de llorar, levántate y regresa con Dios. Y cuando estás en la cumbre, en lo máximo, En tan el gozo. feliz, arrodíllate y regresa con Dios. En todos los casos, regresa a Dios. En medio de las tristezas, en medio de las alegrías. Y entonces, cuando preguntábamos por qué o para qué, pues una de las razones por las que el Señor permite que la iglesia haya pasado en la historia por persecución, que el pueblo de Dios haya pasado por persecución, recuerdan a reyes que cuando se enteraran de que Abraham
era el esposo de Sara y lo iba a matar. Después dijo, no, pero no te mato, o perdón, dijo, me provoca matarte porque tú estás retando a tu Dios. La gente conoce del Dios en el que seguimos de la manera en que nosotros enfrentamos las tristezas, los miedos, los dolores. Personas están mirándote a ver tú cómo reaccionas cuando se habla contra el gobierno, cuando alguien ha sido víctima de robo, cuando se habla de la autoridad. Ahí estamos mostrando a Dios. Es la oportunidad que tenemos de mostrar al Dios en el que creemos. Por eso, 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, que sea esto como lo que nos quede de esta mañana, de esta charla. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Importante, ¿no? Comenzábamos viendo que Dios es la fuente de esperanza y aquí dice que es la fuente de todo consuelo. Del Señor viene todo lo bueno. El Señor es amor y el amor es dar. Por eso aquí el apóstol Pablo nos llama a alabar a Dios en medio de nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque eres misericordioso y nos ha consolado. Y mira, cada dificultad por la cual nosotros pasamos, si estamos de la mano de Dios, aprendemos. ¿Qué aprendí yo de esta dificultad, de este momento de dolor, de este momento de tristeza? ¿Qué aprendí? Y eso yo puedo llevarlo a otra persona. Cuando esa persona esté pasando por ese momento duro, por ese momento difícil de tristeza, de angustia, de dolor, entonces yo le puedo compartir, porque yo ya lo viví. Entonces yo la voy a consolar a esa persona porque ya tuve la experiencia, ya pasé por ese camino. Hay algo importante. Hemos orado por nuestro Ibagué. ¿Y qué estamos haciendo para que la gente conozca a Jesús? Estamos esperando que el pastor o la pastora o los líderes o los muchachos de la alabanza salgan a predicar en las esquinas, en los parques. Pues bueno, eso ha dado resultado, pero Dios nos está llamando hoy. Cuando la vida se hace difícil, nosotros tenemos que llevar la voz de consuelo, de esperanza para esta ciudad, para este país. Y cuando digo nosotros, hablo de usted y de mí. Todos los creyentes recibimos el mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Ah, pero es que yo no puedo ir hasta lo último de la tierra, ¿no? Ahí en su Jerusalén, Su su familia, vecino, su su casa. familia. Y, ay, no, es que yo no sé cómo compartir. No, es que no tiene que darle una predicación, no tiene que ir a recitarle versículos, tiene que mostrar a Jesús. ¿Quién habita en ti? ¿Cómo enfrentaste tú la tristeza de un ser querido? ¿Cómo enfrentar? Mire, yo tengo que hablarlo. Yo viví la cárcel y sí, pues fueron circunstancias de hace casi 30 años ya, pero la importancia de entender que ahora Dios me usa para llevarle consuelo a los privados de la libertad, a sus familias. ¡Wow! Mira, mi tribulación de ayer hoy me permite consolar a los atribulados. Y todos nosotros, pues muchos de ustedes, la mayoría, no han pisado una cárcel. No estoy diciendo que solo en el ministerio carcelario, no. Mira, quien ha sufrido la viudez para consolar otras vidas, quien ha tenido que enfrentar el infierno de un hijo en las drogas, de una hija que lleva una vida triste, ¿por qué no dejarte usar? Hay personas, por ejemplo, que han perdido a sus hijos por una enfermedad grave y crean fundaciones para ayudar a otros niños que están viviendo esa enfermedad. Eso es, porque cuando el Señor nos mandó a evangelizar y a discipular, no dijo que era únicamente de los líderes. O si no, la iglesia no hubiera podido avanzar. Somos todos, Tú y yo todos estamos llamados a hacerlo. a compartir, a llevar las buenas nuevas. Bueno, que Dios nos guíe para tomar las decisiones correctas cuando la vida se hace difícil. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra del día de hoy. Gracias, Dios mío, porque en los días grises, en los días oscuros, Padre Celestial,
Y aún en los días de sol, donde brilla ese sol tan hermoso, te estemos dando la gloria, la honra a ti. Padre, en el nombre de Jesús, debemos de ser esforzados, valientes y tener la esperanza puesta en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza, nuestro consuelo, Señor. Que nuestra mirada esté puesta en ti. Padre, en el nombre de Jesús, llena nuestra boca para compartir, para llevar a otros, para que te conozcan, Señor, con mi vida, con mis actos, con mi ejemplo. Señor, gracias. Y gracias, Señor, porque desde el primer día que levanté esa oración, Señor, tú la escuchaste y tú estás pendiente de ti y de mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque el Señor nos cuida a todos. El Señor te está cuidando a ti. Ha escuchado tu clamor, ha escuchado tu oración y ha escuchado mis oraciones y mi clamor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y recuerda, no queremos pasar por tribulaciones, pero si las pasamos, recordemos agarrarnos fuerte de la mano del Señor para mañana, con nuestra otra mano, traer a la gente que está en tribulación. Dios nos ayude. Bueno, y ahora aquí tenemos las citas para las reuniones en casa. Y comenzamos con una ilustración de un pajarito bajo la lluvia, casi entumido y derrotado. Pues bueno, yo quiero que hoy salgamos como esta ave, lista a volar aún en medio de la lluvia, con todas las fuerzas que Dios nos ha dado. Y para el estudio en casa, pues están estos versículos que escojan uno de ellos para que miremos cómo Dios nos está preparando para los momentos difíciles y para que le demos gracias en los momentos de bendición. Salmo 55, 16 al 18, Isaías 41, 10 y Juan 14, 27. Ya nos vemos en la reunión Meet. Que Dios les bendiga.